La madrugada en San Nicolás se volvió dorada y azul en cuestión de minutos, cuando empezó a correr con fuerza el rumor que todos los incomparables querían escuchar: Rodolfo Rotondi contratado por Tigres, listo para ponerse la camiseta más pesada de la Liga MX y encender de nuevo el volcán con sus desbordes, sus diagonales y esa zurda que tantos dolores de cabeza ya había provocado en suelo mexicano, pero que ahora, según se dice en cada esquina de la ciudad, estaría a punto de convertirse en patrimonio felino. Los grupos de mensajes se incendiaron, las notificaciones no pararon y los aficionados comenzaron a reenviar capturas, audios y supuestos insiders que aseguraban que el fichaje de Rotondi ya estaba cerrado, que solo faltaba la foto de presentación y el clásico bienvenido en las redes del club. De pronto, cada tigre de corazón se sintió parte de un secreto a voces, de una historia que ainda não é oficial, más que jamudo o humor de todo mundo no amanecer regio. Hablar de Rodolfo Rotondi es hablar de un extremo que entendió rápido cómo se juega en México: velocidad, cambio de ritmo, sacrificio para bajar a defender cuando hace falta y, sobre todo, personalidad para encarar en cualquier cancha, ante cualquier escudo, sin miedo a la presión y a las patadas. Por eso, cuando los incomparables escuchan su nombre ligado a Tigres, no piensan en un fichaje más, piensan en un jugador que puede marcar diferencias desde el primer minuto en que pise la cancha del volcán. En la mente de la afición ya se dibuja la imagen de Rotondi pegado a la banda, recibiendo la pelota en 3/4 de cancha, levantando la cabeza, rompiendo con un regate hacia adentro y sacando un disparo cruzado, mientras el estadio ruge y la portería rival se hace pequeña. Es el tipo de jugada que Tigres ha buscado reforzar. Ese desequilibrio en los costados que muchas veces define liguillas y finales, y por eso la idea de verlo vestido de amarillo y azul resulta tan seductora para todos. Se cuenta que todo empezó con una filtración discreta, un comentario perdido en un programa de radio local, una frase al aire que sonó a resbalón, como si alguien hubiera hablado de más. Tigres ya tiene amarrado a un extremo que conoce bien la Liga MX. Esa pista encendió las teorías, los nombres comenzaron a volar, pero uno empezó a repetirse con más fuerza que los demás, como si el destino ya estuviera escrito: Rodolfo Rotondi. No faltaron quienes rápidamente recordaron otros bombazos que, en su momento, también comenzaron como simples rumores. Aquella vez que nadie creía que un goleador europeo vendría a vivir al pie del Cerro de la Silla, o cuando parecía imposible que una estrella sudamericana dejara la comodidad del fútbol del viejo continente para jugar en el volcán. Al final, la historia ya enseñó que cuando Tigres se propone algo en el mercado, muchas veces termina cumpliéndolo. En lo deportivo, la idea hace todo el sentido del mundo para la hinchada felina. Desde hace tiempo se habla de refrescar las bandas, de meterle piernas nuevas al ataque, de sumar un jugador que no solo llegue a línea de fondo, sino que también tenga gol y temple para aparecer en partidos grandes. En ese rompecabezas, Rotondi encaja como pieza hecha a la medida. Y esa sensación de lógica futbolera alimenta aún más la ilusión. Dentro de la cúpula felina se respira, según cuentan, un aire de renovación silenciosa. No se trata de tirar todo a la basura ni de empezar de cero, sino de ajustar detalles, de traer perfiles que ya demostraron su calidad en el torneo local y puedan adaptarse rápido. Por eso no sorprende que el nombre de Rotondi haya subido a la mesa, porque no es una apuesta a ciegas, es un elemento probado que estaría listo para competir desde el primer entrenamiento. Entre los aficionados ya se juega incluso con la idea de qué número podría usar, imaginando camisetas con su apellido a la espalda, inventando canciones de apoyo y visualizando el momento en que salga por el túnel del volcán por primera vez. Hay quien dice que un extremo con su estilo merece un dorsal tradicional de atacante, otros se conforman con verlo simplemente con la piel auriazul, sin importar la cifra que lleve estampada. Tácticamente, la afición se da vuelo soñando, lo imaginan recibiendo abierto por izquierda, encarando a lateral, amarrándolo con amagues cortos para luego romper hacia adentro y combinar con el centro delantero, o lanzando centros medidos al segundo palo, justo donde los felinos saben atacar como pocos. Esa versatilidad para jugar por fuera o meterse al carril interior abre un abanico de variantes que ilusiona a cualquiera que sueñe con ver a Tigres dominando de principio a fin. La posibilidad de ver a Rotondi asociándose con las figuras actuales del ataque felino provoca, literalmente, escalofríos de emoción en la tribuna imaginaria de los incomparables, paredes rápidas, triangulaciones, contragolpes letales, todo presentado en alta definición, con el volcán rugiendo en cada transición ofensiva. Los regios ya se imaginan esas noches en las que el rival apenas alcanza a ver la sombra de los delanteros auriazules. Pero más allá de nombres y pizarras, lo que enamora a la hinchada es la sensación de carácter que transmite Rotondi, esa impresión de que no se esconde, que pide la pelota cuando quema, que acepta la responsabilidad en los momentos complicados. Ese tipo de jugador es el que Tigres ha adoptado históricamente. Futbolistas que no tiemblan frente a la presión y que entienden que vestir estos colores implica jugar con el orgullo de toda una ciudad en la espalda. El asunto económico también se ha colado a las conversaciones. Pocos creen que un movimiento de este calibre sea barato,
y eso refuerza la narrativa de que la directiva está decidida a seguir compitiendo en la parte alta, a invertir fuerte cuando el jugador lo amerita. Los aficionados, aunque no saben cifras exactas, sienten que este hipotético traspaso enviaría un mensaje claro al resto de la liga: Tigres sigue dispuesto a ir por los mejores. En la ciudad se percibe, incluso, una especie de revancha simbólica en el aire. Después de ver otros clubes mover fichas y anunciar refuerzos llamativos, los incomparables estaban ansiosos por su propio golpe sobre la mesa, ese anuncio que hiciera voltear a todos y recordara que en el norte también se escribe la agenda del fútbol mexicano. En ese contexto, la palabra Rotondi se ha convertido en sinónimo de esperanza renovada. La memoria de la afición no es corta, y muchos recuerdan partidos en los que Rotondi fue un dolor de cabeza para defensas y porteros en el Volcán, partidos en los que sus carreras por la banda parecían interminables. Ahora, imaginar que esas mismas carreras podrían hacerse a favor de Tigres, defendiendo el escudo felino, cambia por completo la sensación de peligro y la convierte en expectativa de fiesta. En las casas, los aficionados reviven jugadas, buscan videos de goles y asistencias, analizan cada toque del posible nuevo refuerzo, tratando de adivinar cómo encajaría en el esquema felino. Algún tío apasionado pausa una repetición para explicar a sus sobrinos cómo ese movimiento sin balón podría abrir espacios para el centro delantero, mientras todos se ilusionan con las combinaciones que apenas se están inventando en su cabeza. En los taxis, en las fondas, en los puestos de tacos al pastor y en las mesas de café, el tema del día es el mismo: ¿de verdad Rotondi va a venir a Tigres? ¿Qué hay de cierto los rumores? ¿Cuándo lo anuncian? ¿Ya estará buscando casa en Monterrey? Cada quien aporta su propia teoría, su propia fuente de confianza. Y al final todos terminan coincidiendo en lo mismo: si se concreta, el volcán va a estallar como hace tiempo no se ve. No faltan las entrevistas improvisadas al estilo de la gente en la banqueta, el señor que lleva décadas como abonado y asegura que lo ha visto todo, pero que este posible fichaje tiene algo especial. Habla de energía, de carácter, de esa sensación de que un jugador está hecho para un club, aún antes de ponerse la camiseta. Y así nace la idea de que quizá el destino de Rotondi siempre estuvo ligado a Tigres, solo que aún no se había escrito el capítulo final. Del otro lado de la ciudad, se siente el cosquilleo clásico de la rivalidad. Los aficionados del eterno rival observan con recelo el humo del rumor, tratan de restarle importancia, dicen que todavía no es oficial, pero en el fondo saben que, si se confirma, la batalla por el protagonismo en la ciudad se pondrá todavía más caliente, porque Tigres sumaría otra pieza de calidad a un plantel ya de por sí temible. En el vestidor felino, se imagina el ambiente de competencia sana que traería un jugador como Rotondi: más intensidad en los entrenamientos, más lucha por un lugar en el once inicial, más exigencia para no regalar un solo minuto. Los titulares tendrían que demostrar por qué siguen siendo la primera opción. Los suplentes verían una oportunidad de aprender de alguien que ya probó su valía en el torneo local. Los argentinos del plantel, según fantasea la afición, recibirían a su paisano con mate, bromas, historias de su llegada al fútbol mexicano, y en cuestión de días el nuevo fichaje ya estaría integrado a esa pequeña comunidad que tanto peso ha tenido en la historia moderna de Tigres. Esa conexión sudamericana ha sido clave para la identidad del equipo, y la eventual llegada de Rotondi solo reforzaría ese tejido. A nivel mental, los incomparables sueñan con un futbolista que no solo traiga piernas frescas, sino también hambre de trascender, un jugador dispuesto a dejarlo todo por conseguir títulos, por gritar campeón con la camiseta auriazul, por formar parte de esa lista de nombres que los regios recuerdan por generaciones. Cada rumor sobre su carácter competitivo suma un punto más en la lista de motivos para entusiasmarse. En las quinielas de la afición ya se apuesta en qué partido podría ser su debut, en qué jornada se llenaría el volcán con la ilusión de verlo entrar de cambio o incluso arrancar como titular. Se imaginan esa ovación inicial, ese primer toque de balón, la forma en que la tribuna reaccionaría a su primera jugada individual, y claro, ese momento soñado en el que marque su primer gol con la playera de Tigres. La parte comercial tampoco pasa desapercibida. Todos saben que, si el fichaje se confirma, las tiendas oficiales se van a quedar cortas de camisetas con su nombre, que la fila para estampar el dorsal del extremo argentino irá hasta la calle, que los niños pedirán la playera de Rotondi como regalo y que las redes sociales se llenarán de fotos presumiendo la nueva piel felina. Los incomparables recuerdan otros grandes fichajes que llegaron con dudas y terminaron convertidos en ídolos, y proyectan ese mismo camino para Rotondi, primero como refuerzo de impacto, luego como referente del vestidor y, con el tiempo, como una de esas figuras que reciben ovaciones eternas en cada visita al volcán, aun después de que se hayan ido. La interna del plantel, imaginada por la afición, se volvería todavía más interesante. Extremos consagrados, jóvenes que piden oportunidad, y ahora la posible llegada de un jugador con experiencia, todo mezclado en una competencia que, lejos de dividir, podría elevar el nivel de todos. El mensaje sería claro: aquí juega el que mejor está, y eso empuja a cada uno a dar su máximo. En los programas de análisis se discutirían las nuevas variantes tácticas del entrenador felino: jugar con dos extremos veloces y un centro delantero fijo,
Apostar por un tridente móvil en el que Rotondi pudiera aparecer tanto por fuera como por dentro, modificar el sistema para aprovechar al máximo su desborde. La imaginación del hincha convierte cada pizarrón en un boceto del futuro. A medida que el rumor toma fuerza, también crece la leyenda detrás del supuesto acuerdo. Se habla de cenas discretas, de llamadas en horarios extraños, de reuniones en hoteles donde nadie esperaba ver a directivos felinos. El misterio alimenta la narrativa, y la narrativa alimenta el corazón del aficionado, que se siente parte de una novela deportiva que todavía no enseña su capítulo más importante. La figura del director deportivo se vuelve protagonista en estas conversaciones de banqueta. Se le imagina moviendo las piezas, negociando con paciencia, convenciendo al jugador de que Tigres no solo ofrece un buen contrato, sino también un proyecto deportivo serio, con ambiciones reales de seguir levantando trofeos nacionales e internacionales. También se habla de la parte personal de Rotondi, de lo que implicaría mudarse a Monterrey si todavía no está instalado, de cómo su familia podría adaptarse a la ciudad, del impacto de vivir en una plaza donde el fútbol se respira en cada esquina. Los aficionados saben que esa conexión con el entorno puede marcar la diferencia, y por eso desean que el extremo sienta de inmediato el cariño incomparable. En la imaginación colectiva ya se ve al jugador recorriendo las calles regias, descubriendo los platillos típicos, acostumbrándose al calor, encontrando sus rincones favoritos para desconectarse del ruido. Ese proceso de adaptación es casi un ritual que la afición ha aprendido a leer con el tiempo, porque saben que cuando un futbolista se enamora de la ciudad, se deja la piel en la cancha con más gusto. En las gradas ya se ensayan cánticos con su nombre, se prueban combinaciones rítmicas, se alarga la vocal aquí, se corta la otra allá, hasta encontrar una melodía que contagie, que sea fácil de pegar en la mente de los miles de aficionados que sostienen el ambiente del volcán. La música, como el fútbol, se vuelve vehículo de identidad, y desde antes de la firma, Rotondi ya tiene espacio en ese repertorio imaginario. Por supuesto, también hay voces que llaman a la calma, que recuerdan que hasta que no aparezca la foto oficial con la camiseta y el apretón de manos, sigue siendo un rumor. Por muy avanzado que parezca, esos aficionados prefieren mantener los pies en la tierra, pero aún ellos reconocen que la simple posibilidad de ver a Rotondi en Tigres ya mejora el ánimo, ya da tema para soñar en grande. En las charlas de vestidor, el entrenador tendría un mensaje claro para el grupo: la llegada de un jugador de calidad no es una amenaza, es una invitación a crecer, a elevar el nivel colectivo, a entender que el objetivo no es solo participar, sino competir por todo. Esa mentalidad, tan arraigada en el proyecto felino, sería el marco perfecto para recibir a un elemento como Rotondi. Los canteranos, esos jóvenes que miran desde abajo esperando su oportunidad, podrían encontrar en él una referencia actual, un jugador al que observar para aprender movimientos, decisiones, lecturas del juego. La presencia de un extremo consolidado en la liga les daría más elementos para pulir su propio camino dentro del club. No falta quien ya imagine el día de su presentación en el estadio, con luces, pantallas encendidas, el jugador sosteniendo la camiseta mientras la afición lo recibe con una ovación que parezca más la de un goleador histórico que la de un recién llegado. Ese tipo de detalles son los que han hecho de Tigres un club diferente, capaz de convertir cada anuncio en un espectáculo. En las tiendas oficiales, aunque todavía no hay confirmación, ya se visualiza el trabajo extra: preparar moldes para estampar el nombre Rotondi, revisar stock de camisetas, organizar displays que, en cuestión de horas, podrían girar en torno a la imagen del extremo argentino. Es como si todo el ecosistema del club se pusiera en estado de alerta por si el rumor se convierte en realidad. En redes sociales, los memes no se hacen esperar: ediciones del jugador ya con la camiseta de Tigres, fotomontajes levantando trofeos con el uniforme auriazul, bromas dirigidas a rivales que ven con preocupación como, una vez más, el equipo del norte se posiciona para pelear en la parte alta. El humor se mezcla con la ilusión, y cada publicación suma al ambiente de fiesta anticipada. La afición también desempolva entrevistas viejas, declaraciones en las que Rotondi mencionaba lo difícil que era jugar en el volcán, lo intenso que era enfrentar a Tigres como visitante, la presión que se siente cuando la afición empuja. Ahora, esas mismas palabras se releen como presagio, como una especie de guiño del destino que lo habría estado acercando a San Nicolás desde hace tiempo. Algunos aficionados van más atrás y recuerdan su trayectoria en Sudamérica, sus primeros pasos como profesional, tratando de armar una narrativa que explique cómo ese muchacho que empezó en canchas lejanos terminó en el radar de uno de los clubes más fuertes de México. Cada dato sirve para reforzar la idea de que no se trata de un golpe impulsivo, sino de una decisión pensada. La conversación se expande más allá de las fronteras regias, y pronto en toda la Liga MX se habla del tema. Analistas de otras plazas discuten si Rotondi sería el refuerzo ideal para Tigres, si se ajusta a la identidad del club, si su llegada elevaría el nivel general del torneo. Sin querer, el rumor coloca otra vez al equipo del norte en el centro de la conversación nacional. Para los incomparables, este posible fichaje también representa la confirmación de algo que han sentido durante años: que el proyecto de Tigres no es pasajero, que no fue una moda,
que la intención de la institución es mantenerse durante mucho tiempo entre los que mandan en el fútbol mexicano, reforzando el plantel con jugadores que ya han demostrado estar a la altura. Entre tanta ilusión, también hay espacio para la reflexión. Un refuerzo de alto calibre implica responsabilidad, implica exigencia desde el primer entrenamiento, implica entender que aquí la afición no se conforma con hacer un buen papel, aquí se quiere competir por cada título, por cada final, por cada oportunidad de gritar campeón. Y Rotondi tendría que asumirlo desde el minuto inicial. Quienes se han tomado el tiempo de analizar su estilo de juego destacan su cambio de ritmo, su capacidad para conducir el balón pegado al pie, para soportar el contacto físico sin caerse de inmediato, para levantar la cabeza y elegir bien si es momento de disparar o de asistir. Esas cualidades son justamente las que la afición siente que pueden potenciar todavía más el ataque felino. Desde una perspectiva más amplia, la eventual llegada de Rotondi encajaría con una filosofía que Tigres ha repetido en la última década: apostar por jugadores que ya conocen la liga, que no necesitan largos periodos de adaptación, que puedan traducir su experiencia en rendimiento inmediato. Eso reduce el riesgo y aumenta la posibilidad de ver frutos desde los primeros torneos. La memoria colectiva guarda nombres de otros argentinos que llegaron a Tigres y se convirtieron en leyenda, y aunque nadie se atreve a comparar directamente, la sola idea de que un compatriota pueda seguir esa ruta genera un cosquilleo especial entre quienes han vivido las noches más gloriosas en el volcán. Se sabe que nunca es fácil, pero el sueño está ahí, latente. También se recuerda que no todos los fichajes rimbombantes terminan funcionando al máximo, y por eso algunos aficionados levantan la voz para recordar que lo importante no es el apellido, sino el trabajo diario, la disciplina, la conexión real con el equipo. Sin embargo, incluso esos hinchas más cautos reconocen que, si alguien tiene perfil para triunfar en Tigres, es un jugador de las características de Rotondi. Con el paso de las horas, el rumor va pasando de susurro a consigna, de comentario perdido a tema central en cada plática, como si la ciudad entera estuviera preparando el terreno para una realidad que todavía no se firma, pero que ya se siente. En la mente de los incomparables, el fichaje se ha convertido en un hecho emocional, aunque administrativamente todavía falte tinta en el papel. Las imágenes del aeropuerto de Monterrey comienzan a poblar la imaginación colectiva: pancartas hechas a mano, banderas auriazules, aficionados haciendo guardia en las llegadas internacionales, preguntando a cada persona con acento sudamericano si viene a jugar a Tigres, y teléfonos listos para registrar el momento en que Rotondi cruce esa puerta y el rumor se transforme en carne y hueso. Se habla incluso de operativos de seguridad, de cómo habría que organizar la bienvenida para que el jugador se sienta arropado, pero al mismo tiempo protegido de la locura que la pasión felina puede desatar. Esa dualidad entre el desborde emocional y el cuidado del futbolista es una lección que el club ha ido aprendiendo con el tiempo. En algún rincón de la ciudad, un niño que sueña con ser extremo recorta de cartulina el nombre de Rotondi para hacer una pancarta improvisada, imaginando que algún día podrá mostrársela en el volcán y recibir una seña de agradecimiento desde la cancha. Esa es la magia de los fichajes grandes: inspiran a las nuevas generaciones, les dan un modelo a seguir. Un aficionado veterano, de esos que han visto al equipo en todas sus etapas, desde tiempos duros hasta las épocas doradas, se sienta frente a la televisión y piensa que, si este fichaje se concreta, Tigres daría otro paso importante para construir un ciclo más de protagonismo. Él sabe que nada garantiza títulos, pero también sabe reconocer cuando un club está haciendo todo para mantenerse arriba. Desde la capital, algunos intentan minimizar el impacto del rumor, diciendo que no es para tanto, que se trata solo de un extremo más, pero la afición felina, acostumbrada a que miren siempre primero hacia otros lados, sonríe con calma, porque entiende que mientras otros opinan, en San Nicolás se construye, se trabaja y se fortalece un proyecto que ya demostró de lo que es capaz. Las estaciones de radio deportivas reciben llamadas de aficionados exaltados que piden al aire que se haga oficial, que preguntan si alguien tiene más detalles, que ofrecen teorías sobre cómo cambiaría el ataque de Tigres con la llegada de Rotondi. Los conductores se nutren de esa energía, y programa tras programa el tema se mantiene como prioridad. En las tertulias futboleras aparece la idea de una alineación con extremos naturales, con bandas encendidas los 90 minutos, con presión alta desde la salida rival, y ahí es donde el nombre de Rotondi vuelve a aparecer como pieza clave de un plan agresivo, moderno, valiente, que encaja con la identidad de un club que no se conforma con ser espectador. Los aficionados más tácticos explican que su presencia podría liberar a otros jugadores para moverse hacia adentro, para ocupar espacios entre líneas, para recibir de espaldas y girar con más tiempo, porque el extremo argentino fijaría defensas por fuera, obligando a los rivales a tomar decisiones incómodas sobre a quién marcar y a quién dejar ligeramente libre. Al interior del imaginario felino ya se cuentan historias de entrenamientos futuros en los que Rotondi muestre su intensidad, sus ganas de impresionar al cuerpo técnico, su capacidad para integrarse rápido a la dinámica del grupo. Aunque todo son escenas inventadas, la claridad con la que los incomparables las describen muestra que tanto desean que esa película se vuelva documental. Hasta los casilleros del vestidor aparecen en la conversación, se debate quién podría ser su vecino,
si estaría del lado de los sudamericanos, si se colocaría cerca de los líderes históricos, como si la distribución del espacio físico también dijera algo sobre su rol dentro del equipo. Nada se deja al azar cuando la ilusión toma el control de la narrativa. En las oficinas de la tienda del club, se proyecta un escenario de trabajo a contrarreloj, diseñar lonas con su imagen, preparar campañas de lanzamiento, coordinar con proveedores cualquier detalle que pudiera acelerar la llegada de mercancía alusiva al posible nuevo refuerzo. Todo eso, mientras oficialmente nada ha sido anunciado. Muestra cuánta vida puede tener un simple rumor. Las marcas que acompañan a Tigres también aparecen como posibles beneficiadas de un nombre atractivo, con carisma y estilo dentro del campo. Comerciales, sesiones de fotos, contenido exclusivo para redes, entrevistas especiales. La llegada de un jugador como Rotondi, si se concreta, sería una herramienta potente para reforzar la imagen del club ante el resto del país. Desde el punto de vista del propio jugador, la afición felina imagina una decisión importante: dejar la comodidad de un entorno ya conocido para dar un salto a una plaza donde la exigencia es máxima, donde el margen de error es pequeño, pero donde las recompensas emocionales pueden ser gigantescas si las cosas salen bien. Ese tipo de retos son los que separan a los buenos de los que buscan ser inolvidables. Quienes han estudiado expresiones y gestos de Rotondi en sus partidos anteriores dicen haber visto en sus festejos una mezcla de entrega y agradecimiento, con miradas al cielo y señas que parecen indicar una conexión espiritual con lo que hace en la cancha. La idea de que ese tipo de energía pueda sumarse al aura del volcán encaja con la identidad pasional que rodea al club. En la ciudad, la frase Monterrey, capital del fútbol, suena otra vez con fuerza, y muchos sienten que un fichaje de este calibre confirmaría esa etiqueta, no solo por lo que representa para Tigres, sino por el mensaje que envía a todo el entorno. Aquí se compite, aquí se invierte, aquí se sueña en grande y se trabaja para que esos sueños tengan forma de trofeos. En el corazón de los incomparables, la posible llegada de Rotondi conecta con la necesidad de ilusionarse, de limpiar cualquier sabor amargo de campañas pasadas con un proyecto renovado, con caras nuevas que traigan aire fresco al vestidor y a la tribuna. Es como una nueva página en el libro de la historia auriazul, lista para ser escrita con sudor y goles. En medio de esa marea de emociones, hay también un llamado tácito a la unidad. Si el fichaje se concreta, la afición sabe que su papel será decisivo para que Rotondi se sienta en casa, para que entienda desde el primer día que no ha llegado a un club cualquiera, sino a uno donde la lealtad y la pasión están a la altura de cualquier escudo del mundo. Las imágenes del volcán lleno, en una noche templada, con las luces apagadas y la voz del estadio presentando su nombre, aparecen como una especie de visión compartida, miles de gargantas repitiendo Rotondi, banderas agitando el aire, y el jugador, en medio del campo, respirando hondo antes de empezar a escribir su capítulo en el norte. Al final, todo vuelve al punto de origen, un rumor, una filtración, una frase dicha casi en susurro que terminó desatando una avalancha de ilusión en San Nicolás. Así son los grandes movimientos en el fútbol, empiezan como chisme, y a veces, terminan como portada, como recuerdo, como historia contada a los nietos por los aficionados que estuvieron ahí desde el primer día. Hasta que no haya foto oficial, firma y anuncio del club, todo seguirá en el terreno de la especulación. Lo sabe la afición, lo saben los analistas, lo sabe cualquier seguidor que haya vivido más de un mercado de fichajes, pero también es cierto que, a nivel emocional, muchos incomparables ya sienten a Rotondi como parte de la familia, como uno de los suyos, esperando solo ese último paso administrativo. Y mientras la ciudad late al ritmo de la posibilidad, mientras el volcán se prepara en silencio para volver a rugir, el nombre de Rodolfo Rotondi se repite una y otra vez en la mente de cada tigre, no como una promesa vacía, sino como un sueño al alcance de la mano, un sueño pintado de amarillo y azul que, si se cumple, puede marcar una nueva era de desbordes, goles y noches inolvidables en San Nicolás de los Garza.